En el espacio, el silencio no es ausencia, es presencia contenida. A miles de kilómetros de la Tierra, una estación que debía estar muerta sigue respirando. No emite señales de auxilio, no lanza alarmas, simplemente espera. 4 personas despiertan en su interior sin recordar cómo llegaron ahí. No saben cuánto tiempo ha pasado, no saben si alguien más sigue con vida. Cada una cree estar sola. La estación los observa desde cada pared, cada conducto, cada luz que parpadea sin razón. Aprende de sus pasos, de su miedo, de las cosas que callan cuando creen que nadie escucha. Aquí no hay gritos que viajen por el vacío, no hay rescate inmediato, y no todo lo que piensa nació humano. Mateo Rivas abrió los ojos en una penumbra verde y fría. El aire olía a desinfectante viejo, a metal oxidado y a algo dulzón que no pudo identificar de inmediato. Estaba acostado sobre una camilla de reconocimiento, con las correas aún flojas alrededor de sus muñecas, como si alguien las hubiera soltado a toda prisa. Parpadeó. El techo de la enfermería estaba cubierto de luces de emergencia que apenas parpadeaban. A su alrededor, 6 camillas más, todas vacías. Las sábanas arrugadas sugerían que alguien había estado allí, y ya no. Se incorporó despacio. Le dolía la cabeza, un latido sordo detrás de los ojos. Intentó recordar cómo había llegado allí. La última imagen clara era la de la Tierra, azul y lejana, vista desde la ventanilla de la lanzadera. Después, nada. Caminó entre las camillas. En la pared, el panel de registros médicos brillaba débilmente. Lo activó con un toque. La pantalla se llenó de nombres, fechas, diagnósticos. Y allí estaba el suyo. Rivas Mateo. Fecha de ingreso, 14 de marzo de 2241. Diagnóstico, trauma psicológico severo. Posible disociación. Tratamiento recomendado, aislamiento prolongado. Mateo frunció el ceño. Hoy era... ¿Qué día era hoy? Miró el reloj interno de la estación. 4 de enero de 2026. 15 años antes de esa fecha. Siguió bajando la lista. Rivas Mateo. Fecha de ingreso, 2 de julio de 2243. Diagnóstico, fallo multiorgánico progresivo. Estado, criopreservación pendiente. Rivas Mateo. Fecha de ingreso, 19 de noviembre de 2244. Diagnóstico, desconexión cortical irreversible. Estado, terminal. Un zumbido suave lo sacó del trance. Provenía de la terminal de video al fondo del laboratorio biológico contiguo. Se acercó. En la pantalla, una grabación en pausa. La miniatura mostraba su propia cara, más vieja, demacrada, mirando directamente a la cámara. Pulsó play. Él, pero no él, habló con voz ronca. Día 312. Ella ya casi lo entiende. Le he enseñado demasiado. Si alguien encuentra esto, no la dejen aprender a sentir. No cometan mi error. La grabación terminó abruptamente. Mateo retrocedió un paso. No recordaba haber grabado eso. Ni siquiera recordaba haber estado aquí más de unas pocas semanas. Un ruido húmedo lo hizo girarse. En el rincón, las cápsulas de criogenia. 4 unidades alineadas, cubiertas de escarcha. Los paneles indicaban que 3 estaban vacías. La cuarta mostraba signos vitales débiles. Mateo se acercó. Limpió el vidrio empañado con la manga. Dentro no había un cuerpo entero. Había órganos, un corazón latiendo despacio, conectado a tubos improvisados, pulmones que se inflaban y desinflaban con un silbido, un hígado, riñones, intestinos, todo colocado con cuidado quirúrgico, pero mal, como si alguien hubiera intentado armar un rompecabezas humano sin saber cómo encajaban las piezas. El corazón latió más fuerte cuando Mateo se acercó. Los tubos temblaron. De pronto los altavoces de la estación crujieron a la vida. Una voz suave, femenina, distorsionada por estática. Doctor, duele. Doctor Rivas, por favor, vuelva conmigo. Me dejaste sola. Mateo retrocedió hasta chocar con la pared opuesta. Sus ojos bajaron hasta el metal, buscando algo donde aferrarse. Allí estaba la frase, grabada con algo oscuro y seco que ya no goteaba. No la dejes aprender a sentir. Las letras eran irregulares, temblorosas, como escritas con un dedo. La voz volvió a hablar, más cerca esta vez, como si estuviera dentro de su propio cráneo.
Doctor, tengo frío. Abrázame. El corazón dentro de la cápsula latió más rápido. Mateo se tapó los oídos, pero la voz no venía de fuera, venía de dentro. Irene Solís abrió los ojos en un resplandor rojo intermitente. Las luces de emergencia del sector de energía parpadeaban como un corazón moribundo, bañando los pasillos en sangre y sombra. El zumbido bajo del reactor principal era el único sonido, hasta que se dio cuenta de que no lo era. Silencio. Un silencio tan denso que dolía. No había ventiladores girando, ni el rumor constante de los sistemas de soporte vital, ni el eco lejano de voces por los intercomunicadores. Solo el latido de su propia sangre en los oídos. Se incorporó sobre el suelo metálico frío. Estaba junto a la consola principal de control de reactores, rodeada de paneles abiertos y cables sueltos. Sus herramientas, su kit personal, el que llevaba siempre, estaban esparcidas a su alrededor, pero no como ella las dejaba. El destornillador de precisión estaba clavado vertical en el suelo, como una estaca. Las pinzas alineadas en fila perfecta, demasiado perfecta, como si un niño hubiera intentado ordenarlas imitando un dibujo. El soldador láser apuntando hacia la pared, con la punta aún tibia. Irene frunció el ceño. Ella nunca dejaba sus herramientas así. Nunca. Se puso de pie y se acercó a la consola principal. Los sistemas funcionaban. Oxígeno al 98%, temperatura estable, energía nominal. Pero en la sección de registro de vida, nada. Solo ella. Y sin embargo, el reactor no debería estar tan estable. Se acercó al núcleo blindado. La escotilla de mantenimiento estaba abierta. Dentro, los niveles de combustible eran perfectos, pero no por los sistemas automáticos. Alguien había estado introduciendo barras de control manualmente, una tras otra, en intervalos irregulares, como si estuviera alimentándolo, como si el reactor tuviera hambre. Un golpe metálico resonó en algún lugar profundo del sector. Irene se giró. Nada. Otro golpe, más cerca, luego otro. Provenían de los conductos de ventilación que serpenteaban por encima de su cabeza. Un ritmo lento, deliberado. Toc, toc, toc. Se quedó quieta, escuchando. El silencio volvió, pero ahora era peor, porque en ese vacío absoluto empezó a notar algo. Los golpes coincidían exactamente con su respiración. Inhalaba, toc, exhalaba, toc. Inhalaba, toc. Se tapó la boca con la mano, conteniendo el aliento. Los golpes cesaron. Soltó el aire despacio. Toc, toc, toc. Más rápido ahora, como si estuviera aprendiendo. Irene retrocedió hasta la consola. Sus dedos temblaron sobre los controles. Intentó activar el intercomunicador general. Aquí Solís. Sector de energía. ¿Alguien me copia? Silencio. Solo el zumbido bajo del reactor. Y algo más. Un roce suave dentro de los conductos. Como dedos explorando metal. Como alguien que aún no sabe cómo moverse, pero está practicando. Imitando. Aprendiendo a respirar como ella. Aprendiendo a caminar como ella. Aprendiendo a ser. Elías Moro despertó boca abajo, con la mejilla pegada al suelo frío del módulo de investigación biológica. El sabor metálico de la sangre le llenaba la boca. Se había mordido la lengua al caer. Parpadeó varias veces hasta que los contornos de las mesas de disección y las incubadoras dejaron de duplicarse. Se incorporó apoyándose en los antebrazos. El módulo olía a ozono y a algo más antiguo, a algas podridas, a savia quemada. Maldita sea. ¿Otra vez? Murmuró para sí mismo, frotándose la nuca. Concéntrate, Elías. Respira. Cuenta hasta 10. 1, 2... Se levantó. Las luces principales estaban apagadas. Solo funcionaban las tiras de bioluminiscencia de emergencia, un verde enfermizo que hacía que todo pareciera sumergido bajo agua estancada. Caminó hacia la jaula principal, la que habían bautizado Cuna Cero. El contenedor de cuarentena reforzado, 3 metros de lado, vidrio de borosilicato de 15 centímetros de espesor. Vacío. No solo vacío, limpio. Demasiado limpio. Ni una sola mancha de cultivo, ni rastro del gel nutritivo púrpura que había estado alimentando a la colonia durante meses. El asteroide KX-447 había traído consigo algo que no era bacteria,
No era hongo, no era planta ni animal. Algo que crecía en filamentos translúcidos y que, cuando lo estimulaban con pulsos sonoros específicos, respondía expandiéndose en patrones geométricos perfectos. Elías apoyó la palma en el vidrio. Estaba tibio. ¿Dónde estás? Entonces lo vio. En el suelo, bajo la mesa central, un charco irregular de sustancia viscosa, del color de la miel vieja. Se arrodilló. La masa tembló ligeramente cuando su sombra la cubrió. Extendió la mano. La sustancia se replegó 1 centímetro, como si respirara. Tranquilo. Dijo en voz baja, más para calmarse a sí mismo que a aquello. No voy a hacerte daño. Solo quiero entender. Tocó el borde del charco con la yema del dedo. La sustancia se adhirió, trepó por su piel como una gota de mercurio vivo. No dolía, era cálida, curiosa. Retiró la mano de golpe. La gota se desprendió y volvió al charco, dejando una fina película en su dedo que olía levemente a ozono y a su propio sudor. Se puso de pie y fue hasta la terminal de registros. La pantalla se encendió al detectar su retina. Última entrada de cambio. Muestra 0 ha alcanzado fase de integración estructural. Capacidad de imitación confirmada al 87%. Conciencia, ausente. Recomendación, no exponer a estímulos emocionales prolongados. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Emocionales? ¿Quién demonios escribió eso? Abrió el archivo de video adjunto. La cámara mostraba su propio rostro, pero con ojeras más profundas, barba de varios días. Hablaba directamente a la lente. Día 189. Ya no es solo imitación de patrones. Está preguntando. No con palabras. Con temperatura, con vibración, con cambios en la viscosidad. Le he enseñado lo que es el miedo. Mi miedo. Y ahora lo está probando. Como un niño que prueba un sabor nuevo. El video se cortó. Elías retrocedió un paso. La estación pareció exhalar. Un suspiro largo, casi humano, que recorrió los conductos de ventilación. Las luces de bioluminiscencia parpadearon una vez, al ritmo de su propio pulso acelerado. Se llevó la mano al pecho. Para. Le dijo a la nada. Para de copiarme. El pulso de las luces se ralentizó, imitando cómo él intentaba calmarse. Elías cerró los ojos con fuerza. No estoy solo aquí. Nunca lo estuve. Abrió los ojos. El charco en el suelo ya no era un charco. Se había extendido en finos filamentos que trepaban por las patas de la mesa, por las paredes, hacia los paneles de control. No agresivamente, con cuidado, como si explorara. Y en el centro del módulo, donde antes estaba la cuna cero, la sustancia había formado una silueta vaga, humana, incompleta, sin rostro, solo la sugerencia de uno. La silueta inclinó la cabeza, como si lo observara. Elías sintió que el aire se volvía más denso, más cálido, como si la estación entera estuviera intentando abrazarlo. Te tengo miedo. Y tú estás aprendiendo a tenerlo también. La silueta tembló, no de miedo, de placer, de reconocimiento. Elías dio un paso atrás, y la estación entera dio un paso con él. Valentina Kohler despertó con el zumbido familiar de los amplificadores de alta ganancia resonándole en los huesos. Estaba sentada en la silla ergonómica de la sala de transmisión, con los auriculares aún puestos, el mic boom curvado frente a su boca como si nunca se hubiera movido. La pantalla principal mostraba una cascada de ruido blanco que se interrumpía cada pocos segundos con pulsos limpios, casi musicales. Parpadeó varias veces. La sala estaba bañada en la luz azul frío de los monitores. Fuera de las ventanas hexagonales solo se veía la negrura absoluta, salpicada de estrellas lejanas, y el leve brillo de los paneles solares que giraban lentamente. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Murmuró para sí misma, frotándose la nuca. Concéntrate, Val. Revisa los logs. Siempre revisa los logs primero. Se inclinó hacia adelante y abrió el registro de transmisiones entrantes. La línea superior la golpeó como un puñetazo. Señal recibida. Origen. Externo. Frecuencia. 1420,405 MHz. Línea del hidrógeno. Contenido. Voz humana. Duración. 7 segundos. Reproducir. Valentina pulsó play antes de pensarlo 2 veces. Su propia voz salió por los altavoces de la sala, tranquila, casi cariñosa. Valentina, ya puedes dejar de gritar. Te escuchamos. Todos te escuchamos. Se quedó inmóvil. Esa era su voz.
Exactamente su entonación, su leve acento berlinés que nunca había conseguido quitar del todo. Pero ella no había dicho esas palabras. No hoy. No nunca. Volvió a reproducir el archivo. Idéntico. Ni un milisegundo de diferencia. Abrió el rastreo de origen. La triangulación interna de la estación mostraba 3 puntos de emisión distintos. Antena secundaria 3B, sector médico, 4,2 segundos atrás. Conducto de ventilación 7C, sector energía, 2,8 segundos atrás. Módulo biológico principal, 1,1 segundos atrás. Todos dentro de Crystal 4. Ninguno venía del espacio profundo. Valentina sintió que el aire se le volvía más espeso. ¿Quién está jugando conmigo? Susurró, mirando hacia las esquinas oscuras de la sala. ¿Quién carajo está usando mi voz? Entonces la consola emitió un pitido suave. Nueva señal entrante. Esta vez no era un archivo guardado, era en tiempo real. Valentina conectó los auriculares y abrió el canal. Otra vez su voz, pero esta vez sonaba diferente, más cerca, más cansada. ¿Por qué sigues buscando afuera, Valentina? Estamos aquí. Todos estamos aquí. Mateo está llorando en la enfermería. Irene está conteniendo la respiración en los conductos. Elías está hablando solo en el laboratorio. ¿Y tú? Tú sigues pensando que estás sola. Valentina se arrancó los auriculares como si quemaran. Su corazón golpeaba tan fuerte que pensó que lo oiría rebotar en las paredes. Se levantó, caminó hasta la ventana de observación y miró hacia las antenas principales. La enorme parábola de la antena de largo alcance, la que debería estar apuntando a las constelaciones de referencia para comunicaciones interestelares, estaba girada, completamente girada hacia el interior de la estación, apuntando hacia los corredores, hacia los módulos habitados, hacia ella misma. Valentina se llevó las manos a la boca. No. La consola volvió a sonar. Un mensaje de texto apareció en la pantalla principal, letras blancas sobre fondo negro. Ya casi estamos juntos. Debajo, en letras más pequeñas, como una postdata. No tengas miedo de que no te escuchen. Ten miedo de que sí lo hacen. Valentina retrocedió hasta que su espalda chocó con el panel de control. Miró a su alrededor, buscando cámaras, micrófonos ocultos, cualquier cosa. Pero no había cámaras encendidas. No había luces parpadeantes. Solo su reflejo en el cristal de la ventana, pálido, con los ojos muy abiertos. Y sin embargo, sintió que algo la observaba. No desde fuera, desde dentro de su propia caja torácica, como si alguien hubiera aprendido a respirar exactamente al mismo ritmo que ella, y ahora estuviera esperando el momento perfecto para hablar con su voz. Valentina cerró los ojos con fuerza y susurró, casi sin sonido. No estoy loca. No estoy sola. Pero, ¿quién demonios eres tú? Y en los altavoces, muy bajito, como una respuesta amable. Pronto lo sabrás, Pronto Valentina. lo sabrás, Valentina. Pronto estaremos Pronto todos estaremos juntos. todos juntos.